Auspician Agroargentina. Buffarini, estudio de agrimensura. Hola, soy Gerardo, integrante del grupo de WhatsApp de Agroargentina. A través de todos los integrantes del grupo quiero hacerles llegar las felicitaciones por este comienzo de nuevo ciclo y todos los éxitos para ustedes. Aquí estaremos para apoyarlos con información de diferentes zonas, de diferentes producciones, y los invitamos a quien todavía no es partícipe del grupo que se sume, para así armamos una comunidad de Agroargentina mucho más grande. Muchos éxitos, buen comienzo de ciclo, y aquí estaremos para mostrar cómo es la vida en el campo. Un abrazo grande y mucha suerte. Bienvenidos a Agroargentina, el portal de noticias productivas para el campo. Así damos comienzo a un nuevo ciclo, una propuesta renovada para el sector agropecuario. Muchísimas gracias al grupo de productores que nos acompañan y están presentes, como lo vimos en la apertura del programa. Los productores que integran nuestro grupo de WhatsApp también, muchísimas gracias por las fotos, por los videos. Nos acercan distintas temáticas, propuestas, con todas las fotografías y videos y el alcance de la tecnología que va a estar aquí en este programa. Les recordamos que estamos comenzando este sábado, vamos a estar durante todo el año de 12 a 13 horas con Agroargentina. En el comienzo, antes de ir al desarrollo del programa, un reconocimiento a quien durante 30 años cubrió el espacio del agro en esta casa, en Canal 13, un referente del campo que ya no está entre nosotros. Juan Andrada, periodista y conductor de Agroedición. Nuestro reconocimiento y el recuerdo que quedará por siempre en todos quienes compartimos momentos con él. De esta forma estamos ya dando comienzo al primero de los temas del programa. Comenzamos con el tema que ocupa la agenda del campo, la situación de los productores y la emergencia agropecuaria, las repercusiones y los efectos de la sequía que fue devastadora. Desde CRA piden mecanismos institucionales de ayuda para estas ocasiones. Es un año absolutamente atípico, la situación es muy comprometida para muchos, atrás de una merma de más de 10 millones de toneladas de soja y más de 3 millones de toneladas de maíz. Hay productores que no han cosechado y que viven una situación muy complicada. La situación con la emergencia es una situación bastante anómala en función de que en muchos lugares del país, especialmente provincia de Buenos Aires, el fenómeno no ha sido reconocido y estamos peleando para que se declaren las emergencias provincial para después ser analizadas a nivel nacional. La ayuda es muy escasa, es solamente prórroga de impuestos y prórroga de algunos vencimientos en Banco Nación y en algunos bancos provinciales. Esto es por demás insuficiente frente a 3 años consecutivos de emergencia. El productor está desfinanciado, hay muchos productores que no han cosechado nada o cosecharon muy poco por debajo de los rendibles de indiferencia, con lo cual tenemos varios problemas, va a ser un año complicado.
Tampoco hemos resuelto o está en vías de resolución un mecanismo de mitigación de riesgo que no sea la ley de emergencia. Estamos trabajando en ver alguna alternativa de seguro multirriesgo, pero recién están empezando y con muy poca voluntad por avanzar por parte del gobierno nacional. Y hoy el principal reclamo pasa por el tema tarifas, combustible y yo diría energía, costos, impuestos. Hoy, después de la reforma impositiva, todas las provincias han subido por encima del 40%, 50% del valor del impuesto inmobiliario. Los municipios han copiado más o menos la misma tendencia. Los impuestos transaccionales han bajado muy poco. Este tema del reacomodamiento de las tarifas, que es un tema que todos entendemos que debe hacerse, porque en algún momento hay que transparentarlo, que las tarifas estaban atrasadas, los golpean fuerte porque los niveles de recomposición de las tarifas hacen que no sean pagables por parte del productor, y el tema del combustible nos pega fuerte. Y acá hay que empezar a mirar el tema impuestos. El tema impuestos es un tema muy importante, en función de que más del 50-60% de lo que pagamos de tarifas es impuesto. Si uno mira, por ejemplo, los aumentos de gasoil, dicen, llevamos el gasoil a nivel del petróleo internacional, pero el petróleo a nivel internacional varió el 5% y el gobierno lleva ajustes de más del 40%. Y más del 55% de lo que pagamos en el surtidor es impuesto. En la continuidad del programa vamos a seguir hablando de emergencia agropecuaria. Ahora es el turno de las carnes, específicamente la Mesa de las Carnes, integrada por más de 20 asociaciones que sigue trabajando sobre competitividad, la agenda de temas que fue planteada en su momento al presidente de la Nación, Mauricio Macri. De este tema habla Fernando Canosa, el asesor de la Mesa de Carnes. Se sigue trabajando en las diferentes medidas de competitividad, producción, financiamiento y demás. Creo que lo importante que sigue siendo prioridad para el presidente de la República es que Argentina, en lo que es producción de carne vacuna, marchamos este año a duplicar lo que habíamos exportado en el 2015. O sea, creo que pocas actividades han podido tener este grado, digamos, de respuesta a las medidas que implementó el gobierno cuando asumió. ¿Y qué le hace falta para terminar al productor agropecuario para poder estar a la altura de las circunstancias y poder ser Argentina un país exportador? Bueno, o sea, acá hay una cuestión, que hay una deuda pendiente desde el lado de la producción, que es que tengamos mayor cantidad de terneros por vaca y que tengamos un mayor peso de faena. Esto creo que tiene que ser motivo de preocupación y de ocupación de quienes estamos en la producción. No podemos seguir produciendo 63, 64, 62 terneros cada 100 vacas. Países como Australia, que están a la cabeza del mundo y con una producción mucho más compleja que la nuestra en cuanto a la situación agroecológica, está en el 78%. Y por otro lado no podemos seguir teniendo un peso medio de faena de 225, 227 kilos, cuando países vecinos como Uruguay está en 450. Sin duda que la gran deuda pendiente y en lo que deberíamos focalizarlo desde el punto de vista de la producción desde hoy, digamos, desde ahora, es en la mayor producción de pasto. Lo que está haciendo falta es pasto, o sea, tenemos los campos sobrecargados de hacienda y no hacemos la cantidad necesaria de pasto como para poder tener la cantidad de hacienda que tenemos y poder darle más kilos que los que tiene. Y donde se ven los resultados de esto en menores cantidades de preñez. O sea que la deuda pendiente del sector de la producción, y la cual también queremos trabajar conjuntamente con el gobierno, es en tener más pasto para poder tener más terneros. Continuamos hablando de carnes porque se viene el CIAL en Shanghái, China 2018. Este evento se realizará del 16 al 18 de mayo en la ciudad de Shanghái, China. CIAL China constituye la mejor opción para establecer y o profundizar las relaciones comerciales
con los principales importadores y distribuidores de alimentos y bebidas de China, con más de 25 empresas que van a promocionar la carne argentina en este nuevo mercado que acaba de abrir sus puertas. Escuchamos en la entrevista a Ulises Forte, el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna. Una comitiva viaja a Japón 2 días antes, así que hacemos Japón y después vamos a China, donde hacemos la gran fiesta, ¿no? El ASEAL, una de las ferias alimentarias más grandes del mundo, donde nosotros vamos con un stand de 900 metros cuadrados, vamos con 28 empresas, 600 kilos de carne, o sea que bueno, tuvo un gran desplazamiento a China, donde hoy es nada más y nada menos que el 54% de las exportaciones argentinas, ¿no? Así que bueno, ya estaríamos ahí, ahí estaríamos en condiciones de presentar la primera etapa de la campaña publicitaria, la campaña de instalación de la carne más que publicitaria, la carne argentina. Vos fíjate que se da un fenómeno, el 54% de nuestras exportaciones van a China, los chinos no saben comer carne argentina, ¿no? Entonces bueno, tenemos que redoblar los esfuerzos. La experiencia anterior fue muy buena, inclusive bueno, el año pasado hasta tuvimos la presencia del presidente Macri, ¿no? Pero sin duda que cuando te piden que vuelvas porque las cosas funcionó bien. Así que nosotros este año se sumaron 5 empresas más, no pudimos agrandar el espacio, estaba todo vendido, así que bueno, lo que sumamos eso es un stand un poquito más grande, vamos a estar un poquito más montones porque hay más empresas, y bueno, lo que le sumamos con respecto al pasado, que sea la campaña de instalación. Seguinos en las redes sociales. Nos encontrás en Facebook como Agroargentina. Allí podrás ver las noticias del agro más importantes del día. También seguinos en Twitter, @portalagroarg. Para estar informado minuto a minuto y para mirar las mejores imágenes del campo y de su gente, búscanos en Instagram como Agroargentina. Algunas de las fotos que muestran el día a día del productor agropecuario, las postales del campo y su gente, aquellos que han apostado al campo argentino con postales realmente excelentes, lugares magníficos de nuestra República Argentina. Estamos con la doctora Ana Laura Basqueto. Vamos a hablar de un tema que seguramente a ustedes los va a afectar, los ha afectado, un tema que indudablemente es importante para conocer, como es el carbunclo. Doctora, bienvenida. ¿Qué significa? ¿Qué es el carbunclo? Bueno, el carbunclo o anthrax, también conocido, es una enfermedad infecciosa bacteriana que afecta principalmente al ganado bovino. También puede afectar a ovinos y caprinos, pero principalmente es muy conocido en los campos por la gran mortandad que produce. Respecto a este tema también, ¿quiénes pueden contagiarse? Sí, justamente pueden contagiarse los cerdos, los carnívoros, por eso siempre explicamos que cuando hay muertes dudosas de carbunclo, que ya vamos a explicar cómo darnos cuenta, sí, nunca dar los restos de cadáveres a los cerdos porque pueden contagiarse consumiéndolos. También pueden contagiarse los caninos, los perros, cuando consumen parte de los cadáveres. Y también algo muy importante, que el canino arrastra el cadáver y así lleva la bacteria contaminando los campos. Por eso vamos a ver que es muy importante que ante una situación de dudoso caso de carbunclo, el cadáver no se movilice del lugar y sea enterrado inmediatamente. Las características de esta enfermedad, para darnos cuenta o sospechar si hay un caso de carbunclo, es que vamos a ver el animal con una muerte muy rápida y charcos de sangre que salen de los hollares, de la boca, del ano y justamente sin coagular. Eso es lo característico, animales muy hinchados y charcos de sangre alrededor del animal muerto. ¿Qué hacer si en el campo hay bovinos con esta enfermedad? ¿Cómo se ataca? Bueno, es importante, si uno tiene casos, uno puede hacer un tratamiento con antibiótico, penicilinas strepto, oxitetraciclinas larga acción, pero la realidad es que siempre cuando en el campo uno tiene caso de carbunclo, generalmente encontramos los animales muertos. Inmediatamente desencadenamos un plan preventivo para el resto de los bovinos que están en el campo, utilizando las vacunas que son muy, digamos,
dar muy buena inmunidad, pero sí vamos a ver que como cualquier vacuna va a levantar inmunidad a partir aproximadamente de la semana de colocada. Por eso vamos a tener otras muertes en goteo después de la primera muerte que detectemos. Respecto a este tema siempre hablamos de la previsibilidad, la posibilidad de anticiparnos, ¿no? Y es un tema hasta cultural respecto a este tipo de situaciones que nos pueden suceder. Hay que hacer un plan preventivo, me imagino, para que esto no suceda. Sí, pero con esto particularmente, como esta bacteria tiene una forma de esporas que se mantienen en ese campo, solamente lo incluimos en el plan de vacunación a partir de que ese campo o campos vecinos hayan sido afectados. No están incluidos como planes de rutinas en cualquier campo que no haya tenido el problema. O sea, una vez detectado caso de carbunclo en nuestro campo o en el vecino, sí se planifica futuro, porque justamente esta bacteria puede estar décadas en el campo. Claro. Pero no es algo que como profesional podamos aconsejar de rutina a cualquier campo donde no haya aparecido la enfermedad. Por eso hablábamos también que tiene tratamiento, ¿no? Tiene tratamiento, pero generalmente, como les decía, tienen desde la aparición de los síntomas a los casos de mortandad muy rápido. Claro. Y sí es importante aclarar que ante una situación de detección de carbunclo hay que notificar al SENASA más cercano para que ellos también establezcan un plan preventivo en los campos de alrededor. Justamente estas esporas de la bacteria, del carbunclo bacteridiano, también llamado anthrax, permanece durante décadas en el campo y generalmente son arrastrados por el viento y levantados con el pasto por otros animales. También pueden contaminar las aguadas, contaminar los cueros, los cadáveres de animales muertos por esta situación. Por eso es importante no quemar los cadáveres, sino que enterrarlos. Y ahí el SENASA nos va a indicar también a los campos vecinos, de acuerdo a las cercanías que tengan, quienes deben realizar planes de vacunación. Seguro, el ente que indudablemente trata de ser también solidario con el resto de los que pueden pasar esta misma situación. Por supuesto, ¿no? Que el primero que nosotros vamos a estar llamando es a nuestro profesional que atiende el campo, y también es muy importante conocer que el carbunclo puede contagiar al ser humano. Por eso la gente que está en el campo, que de pronto está acostumbrado a hacer una necropsia del animal muerto, en este caso está contraindicado, y proteger mucho al personal del campo, con guantes, claro. No utilizar los cuchillos que después van a utilizar para el consumo de alimentos, y justamente en estos casos de dudoso caso de carbunclo no realizar la necropsia. Doctora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Asegura tu auto en la segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. Nos vamos a la pausa con un video muy curioso que circula en redes sociales. El presidente de la Asociación Argentina de Productores Porcinos, Juan Luis Uccelli, dialogó con AgroArgentina. Dijo que el Ministerio de Agroindustria minimiza los problemas. También dijo
que la mitad de los criadores de cerdo van a cerrar si no hay políticas de cambio y que la competencia es desleal, que están condenando a un sector que creció como pocos los últimos 15 años y a muchos productores los empujan a ser los nuevos pobres de la ciudad. Estamos recibiendo una cantidad muy importante de informes de productores de todo el país que están cerrando y la verdad estamos muy preocupados por eso, pero sí tenemos un estimado de los 4.600 productores que están oficializados, capaz que hay 15 o 20.000 productores en el país, pero de los 5.000 que están ordenados, que están entregando de una forma lógica al mercado, de esos la mitad va a desaparecer. Pero si ponemos el número de 20.000, que son números que maneja el SENASA, el daño sería tremendo, porque aparte ese pequeño productor que se funda en el campo va a ser pobre de la ciudad. El gran problema que tienen los productores hoy es dónde colocan su producción. Se encuentran que al final tiene que esperar que alguien se las venga a comprar, y eso queremos cambiarlo. Después, con el tema de las importaciones, estamos solicitando un cierre preventivo, un freno un poco durante 180 días a las importaciones para mejorar la situación del exceso de carne que hay en el mercado. En la continuidad de nuestro programa llega el turno del economista Roberto Tafani para hablar del impacto de la sequía. La sequía del campo ha provocado una merma de 20 millones de toneladas de soja, 6 millones de toneladas de maíz, y esto evidentemente nos lleva a tres preguntas. Primero, ¿cuánto impactará esto sobre el crecimiento del Producto Bruto Interno? En segundo lugar, ¿cuánto significa esto en términos de dinero? Y tercero, ¿qué podría haber hecho el gobierno para ayudar a los productores? Hay que decir que esta pérdida equivale a disminuir la tasa de crecimiento en 1% del PBI, es decir, que aquel crecimiento previsto de arriba del 3% va a disminuir a 2 y pico en el año en curso. En segundo lugar, financieramente, esto implica unos 6.000 millones de dólares, es decir, son 3/4 partes del déficit de la balanza comercial del año pasado. Es claramente una cifra descomunal. ¿Qué podría haber hecho el gobierno? El gobierno está bajando las retenciones a medio punto porcentual por mes, es decir, que actualmente las retenciones están en 28%. Si acelerara todo lo que se espera en el año, o sea, bajara de golpe los 6 puntos, como son aproximadamente 3.500 millones de pesos por cada punto de retenciones, al dólar actual esto implicaría unos 1.000 millones de dólares y podría haber levemente atenuado la crisis de costos sobre los productores, la crisis de ingresos sobre los productores. Ojalá el gobierno reflexione, baje las retenciones, ayude al productor y deje de estar dilapidando los dólares costosamente adquiridos por quienes exportan los cereales de nuestro país. Toda la información del campo la pueden seguir a través de nuestro portal agroargentina.com. También nos pueden seguir para abordar temas, enviarnos fotos y videos, contactarse a nuestro teléfono, a tomar nota, 358-429-9879 al WhatsApp, e integrar nuestro grupo de productores. Hablamos de economías regionales, nos trasladamos a la zona de Colonia Carolla, en la provincia de Córdoba, porque el INTA ensaya combates contra las enfermedades de la vid. Además del reconocido salame, los vinos son un alimento típico de la ciudad de Colonia Carolla. Con una producción anual de más de 1.300 toneladas y 150 hectáreas de viñedos, la producción de vinos es la segunda actividad agroalimentaria intensiva en esta localidad. Desde hace más o menos 12 años, la agencia INTA Jesús María acompaña la producción vitivinícola de Colonia Carolla, siempre cuestiones relacionadas a la producción y el manejo del viñedo. Carolla hoy por hoy es la zona más importante que produce uva para vino de la provincia de Córdoba,
Y cuando nosotros planteamos con los productores las necesidades y priorizamos cuestiones que a ellos les posibilitaran mejorar su rendimiento, su producción, una de las cuestiones más importantes era el manejo de enfermedades. Desde hace 3 años, con el ingeniero Diego Cordes, venimos trabajando en un ensayo que puntualmente trata de mejorar la cuestión de las aplicaciones para prevenir botrytis y podredumbre ácida, que son 2 enfermedades sumamente complicadas en el manejo en todo el mundo, y sobre todo en la provincia de Córdoba, que tenemos una vitivinicultura que trabaja o se produce bajo 800 milímetros de lluvias anuales, que es el promedio de nuestra zona. Si bien este año es un año bastante seco, no es fácil producir uvas para vino en Córdoba. Después de un poco, llegar a un acuerdo con los productores y con algunas empresas de agroquímicos, decidimos entablar un ensayo donde los productos que hay en el mercado para botrytis y podredumbre ácida fueron, a través de un ensayo estadístico, con manejo estadístico, pudo realizarse, y ya desde el primer año tuvimos diferencias significativas que posibilitan al productor ya tomar una decisión en cuanto al manejo. No, estas son enfermedades que afectan al racimo y obviamente afectan al final, en el momento de la cosecha. O sea que generalmente a medida que la uva va acumulando más azúcares, estos hongos como botrytis se activan y son cuando colonizan todo el racimo, produciendo la pérdida del racimo. Generalmente en hojas estos hongos pueden afectar, pero realmente la pérdida se da en los racimos. Bien, en este ensayo que estamos viendo ahora es un ensayo de vid donde se está evaluando principalmente 2 enfermedades, que son la podredumbre ácida y botrytis. Este ensayo lo que se hizo es un diseño estadístico donde se han evaluado con las diferentes empresas e instituciones como la Facultad Nacional de Córdoba el tema de cómo se podía disminuir este daño de la enfermedad. Entonces lo que se hizo fue invitar a las principales empresas, se hizo una selección de los productos según cuáles fueron las enfermedades y se hizo un diseño estadístico aleatorio con 4 repeticiones donde ya se viene evaluando durante 3 años. Los resultados que hemos tenido ya el primer año ha sido un 40% de diferencia en el rendimiento. Esto implicaría a su vez el segundo año donde las condiciones climáticas ambientales fueron más desfavorables para las enfermedades, ahí solamente se logró un 20%. Pero aún así estamos hablando de un 20% de un mayor aumento de los productores simplemente haciendo una buena aplicación de los productos que ya existen en el mercado. Este aumento del 40% de rendimiento ha sido porque, bueno, como son fungicidas, generalmente los fungicidas tienen un amplio espectro, entonces por ahí sirven para diferentes patógenos. Entonces en este caso, no solamente que controlamos botrytis, que eran productos específicamente para botrytis, sino que también se ha disminuido lo que es la parte de podredumbre ácida, pero el hongo que se está escapando es este hongo que queremos saber cuál es para poder después, bueno, hacer obviamente el diagnóstico específicamente con evaluaciones correctas para poderlo diagnosticar bien y ahí sí ver los productos más específicos para, bueno, para que haya una mayor eficiencia en el control. Como lo mencionábamos al comienzo del programa acerca de la sequía, de la emergencia agropecuaria, seguimos tratando este tema, le damos paso a nuestro colega Germán Tinari que profundiza el tema de índices verdes, emergencia agropecuaria, junto al ingeniero agrónomo Francisco de Marchi. Bueno, vamos a hablar con Francisco de Marchi, ingeniero agrónomo. Para nosotros Pancho, pero comúnmente en el campo es Pancho de Marchi. Pancho, bienvenido, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Varias cosas para charlar. Vamos a hablar primero por la parte productiva, cómo vienen los suelos para esta próxima campaña. Te voy a preguntar algo del Colegio Ingeniero Agrónomo y después de tu parte como vicepresidente segundo de la Rural. La campaña, sin duda, uno lo que ve, lo que escucha, que hemos recorrido campo, Pancho, está complicado los suelos por la falta de agua, si bien ahora cayó un poquito, pero ¿cómo encaramos, qué le digo al productor que encare la próxima campaña? Sí, lo pasado o lo que se está terminando de cosechar es una campaña para el recuerdo o para el olvido. Cada uno lo tomará como quiera. Todas las campañas son diferentes.
no todas son iguales, cada campaña trae su particularidad, pero realmente lo que pasó esta última campaña con una sequía marcada en el momento más crítico, marcó lo que hoy se está viendo en la realidad en los rindes, con mermas en soja entre un 40 y un 60% o más en algunos casos, y maíz entre un 30 y un 50%, sabiendo que todavía falta levantar todo el maíz sembrado en diciembre, fin de noviembre, diciembre, donde el 70% del área se siembra en esa época, y bueno, ahí vamos a ver cómo salen los rindes. ¿Cómo se encara la próxima campaña? Perdón, pero campaña rara, Pancho, esta. Tengo un productor amigo de acá de Espinillo, provincia de Córdoba, en donde él me dice, en mi campo 7.000 kilos de maíz a 5 kilómetros, nada. Por eso digo, una campaña rara. Así ha sido en general en todos lados. Pensar que en muchos lugares pasamos de la inundación a la sequía. En un lapso de 2 meses se pasó de un extremo al otro. Trajo beneficios a muchos productores de muchas regiones que no podían ni siquiera llegar a los campos, y esto le permitió por lo menos poder recuperar hectáreas productivas. Lugares donde veníamos muy bien de perfiles se pudo producir, y esto habla netamente de 2 cosas. Por un lado, de lo errático que son las tormentas cuando ocurren este tipo de episodios de sequía. Los especialistas saben más que nosotros de esto. Pero llueve en un lado y a muy pocos kilómetros no llueve nada, y así. Y por otro lado, esto habla claramente de los manejos agronómicos, de la rotación, y acá se nota muy bien aquellos campos que vienen trabajados de varios años con rotaciones, con fertilización, que vienen haciendo cultivo de cobertura, que combinan muy bien lo que son cereales de leginosa, si hay alguna pastura al medio, lo mismo. Realmente el manejo, los manejos de densidades, los manejos de la misma labranza, ¿no? La labranza, cuidado de maleza, los barbechos hechos en tiempo y forma. Entonces, esto realmente habla de la agronomía en todo su contexto. Y aquel productor que es ordenado y que ha venido manejando las cosas de una manera, ha tenido un resultado diferente a aquel campo donde seguramente se viene alquilando todos los años, donde los niveles de cobertura no son los mismos. Bueno, en esto creo que hay que tomar cada vez más conciencia, y hay que hacer un trabajo agronómico para poder amortiguar estos golpes y por supuesto poder mejorar la productividad en todos sus ámbitos, ¿no? Vos decías recién de la labranza. La labranza es un tema fundamental, que de hecho ya lo vamos a ver en algunas imágenes que por gentileza tuya nos trajiste. Y más allá de la labranza, uno tiene que apuntar, yo lo vengo escuchando en varias charlas, el otro día en un campo demostrativo también, escuchaba que por ahí el productor tiene esta costumbre de asesorarse en el campo, pero a nivel general. Y ahora ustedes, los ingenieros, aconsejan lote por lote. Hay que ir lote por lote ahora. Lote por lote, y yo te diría que con todo este tema nuevo de la agricultura satelital, la robótica, todo lo que se nos viene en el campo, que realmente es sorprendente, no solamente el lote, sino que dentro del lote podés tener 2 o 3 ambientes donde ya, por ejemplo, una siembra variable. El bajo, la sembradora misma, con una información que uno le pone, en el bajo, donde tiene mayor nivel de productividad, te siembra cierta densidad, en la media loma otra y en la loma otra. ¿Está bien? Nosotros... Igual que ahí fertilizar, cuando hay que aplicar fertilizante. Por supuesto. Cada ambiente y cada metro cuadrado de suelo tiene un potencial X. Y ese es el potencial que hay que explotar. Entonces, si nosotros le ponemos el mismo nivel de densidad o de fertilización a la loma del bajo, estamos equivocando el concepto, porque no da la misma productividad una loma que un bajo en condiciones extremas. ¿Está bien? Entonces, ya no hablamos ni siquiera de campo, antes capaz que hablábamos de región. Claro. Después hablábamos de zona más chica, después nivel predial, y ahora ya estamos hablando de nivel de lote, y capaz que dentro del lote hay diferenciaciones diferentes. Nosotros, el trabajo profesional, hemos incorporado un dron que realmente nos da una visión muy amplia. Desde el aire se ven cosas que obviamente desde el nivel del suelo no se ven. Ya, vi la imagen esa que trajiste hace un ratito, la veía en el monitor, y se nota clarísimo en el aire. De hecho, en una de las imágenes vamos a ver la labranza convencional, que se mueve la tierra, y la siembra directa, en donde se aprovecha mucho más la humedad entre algunos de lo que se aprovecha. A esa placa que vos te referís, vos vas a ver ahí. Es un lote de 75 hectáreas, acá en la zona de la Carolina, que se sembró el mismo día, con la misma variedad, todo exactamente lo mismo,
pero la mitad del campo tenía una historia y la otra mitad otro. Vos vas a ver, hay una parte donde está sembrada la soja sobre rastrojo de maíz y la otra había hacienda que luego se movió. Entonces el nivel de captación de agua y de disponibilidad de agua útil en ambas situaciones era diferente. Cuando levantamos el dron en imagen real se veía una parte verde con muy buena productividad y la otra parte con un montón de fallas y deficiencias. Le hicimos índice verde porque el dron, uno le cambia la cámara y le pone una cámara multiespectral que nos va sacando una foto cada 3 segundos. Entonces eso después arma una imagen en infrarrojo del lote y después a través de un programa nosotros hacemos una prescripción agronómica. Bien. Y ahí da una gama de colores donde en realidad habla del nivel de productividad de ese lote. Te cierro con esto y después te pregunto por otra actividad, Pancho. ¿Hay que incorporar riego necesariamente para lo que se viene? Hacemos maíz de primera, maíz de segunda, cultivo de primera, de segunda, soja de primera, de segunda, metemos pastura al medio, metemos trigo, ¿qué hacemos? Todo. Yo te diría que en esto no hay recetas. Vuelvo a lo mismo, cada campo, cada manejo, cada situación es diferente. Sí, el consejo es, cuidemos cada gota de agua que nos ingrese el perfil, controlemos maleza en tiempo y forma. Estamos ya en mayo, en época de empezar con los barbechos, dejar los lotes ordenados para lo que se viene. Aquel campo que tenga napa, que tenga riego, obviamente el trigo es un excelente cultivo en la rotación. Aquel que no lo tenga, analizará de acuerdo a cuánto llueva, y lo ideal sería entrar a septiembre con el perfil lo más lleno posible para poder encarar lo que son las primeras siembras de maíz, un cultivo insigne en muchas zonas, para luego ya mediados, fin de octubre empezar con soja y después los maíces a partir de fin de noviembre, diciembre. Déjame decirle a los televidentes de que estamos situados en el departamento que tiene la relación entre maíz y soja mucho más alta con respecto a las otras regiones. Hablo del departamento Río Cuarto, es uno de los que más maíz siembra en la República Argentina. Totalmente, no solamente que la rotación es la más alta, sino que te diría que ya en algunos predios y en algunos lugares, por las condiciones del cultivo de maíz, y es probable que alguno ya esté en una rotación arriba del 50% con gramíneas. O sea que eso es muy bueno para los campos, para los suelos, para todos los recursos que tenemos disponibles, así que bueno, esperemos que esto pueda seguir avanzando y que mejoremos las condiciones agronómicas en general. La última y con esto nos vamos, Pancho. En la provincia de Córdoba, puntualmente en la zona de Río Cuarto, se declararon, lo vamos a poner a modo de ejemplo esto, pero para que lo siga el resto también, que nos estén mirando en este momento, en la zona de Río Cuarto se declararon 2 pedanías del departamento. Una es Juárez-Selman, ¿sí?, que abarca de Chucul para el resto de las localidades, y la otra es La Cautiva. En esto ya los contribuyentes tienen que hacer el Ciudadano Digital y hacer el Ciudadano Digital 2. El que tenga sequía en los campos y no esté dentro de estas pedanías o departamentos, tiene que acercarse de manera urgente a las entidades agropecuarias. Sí, ya lo resumiste perfectamente, de eso se trata. En definitiva, nosotros como sociedad rural lo que pregonamos es eso, ¿no? El beneficio y atender al productor en toda su demanda, o sea que quien tenga una situación particular que encuadre o no en esto, pero estamos para escuchar a todo el mundo con esta y con tantas otras problemáticas, como puede ser camino, como puede ser seguridad, como puede ser infraestructura, bueno, tantas inquietudes que el productor tenga, y puntualmente en esto de la emergencia por sequía, que se llegue a la entidad, que vamos a tomar datos y contacto con quien corresponda para poder hacer las gestiones necesarias. Me quedaron algunas preguntas, Pancho, pero las dejamos para la próxima. Gracias por visitar Agro Argentina y nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Nos vemos en la próxima, gracias y muy buenos los martes. Muchas gracias. Abrimos este bloque con el análisis de los mercados a cargo del contador Juan Basqueto. Bueno, arrancamos un 2018 que sin dudas va a quedar grabado en la memoria de todos los productores, puntualmente por la gran sequía que ha sufrido, y esto ha provocado una disminución en todos los rindes agrícolas o de todos los cultivos, por lo menos en estos cultivos que está cosechando ahora, maíz y soja.
El productor generalmente tiende a cubrir sus costos, tiende a hacer algún tipo de ventas de manera anticipada y muchas veces confunde esto de lo que son los futuros con los forward. La volatilidad de lo que ha traído el mercado en este año ha provocado que muchos productores queden vendidos a valores muy bajos porque han quedado de alguna manera enyesados. Es decir, en un precio muy bajo de venta y sin posibilidad de recuperar, o por lo menos ellos piensan que no tienen posibilidad de recuperar de aquí en lo que resta del año. Es importante que el productor aprenda a ver mercados, aprenda a leer mercados, aprenda a encontrar no solo en las herramientas de futuros y opciones coberturas, sino también oportunidades. Lo que vemos en este mercado totalmente desarbitrado y por lo que el productor se va a acordar en los próximos años, en primera medida es el tema de qué diferencia hay de los precios locales con los de Chicago. Lo que le decimos siempre al productor, que tenga en cuenta que estos precios que hoy obtiene en Argentina son mucho más grandes de los que obtendría un productor en Estados Unidos y estamos hablando de commodities. ¿Esto qué quiere decir? En pocas palabras, significa que esta diferencia, este premio que el productor está obteniendo en el mercado local no va a ser indefinido, no va a durar toda la vida. Los precios internacionales muestran de que debería costar mucho menos tanto la soja como el maíz. El productor, mirando únicamente la realidad local, lo que hace generalmente es seguir reteniendo porque piensa que va a seguir aumentando. Se olvida muchas veces que estamos a contraestación, es decir, que Estados Unidos ahora va a empezar a sembrar sin ninguna, digamos, amenaza climática, por lo menos a la vista o por lo menos el Departamento de Clima de Estados Unidos está diciendo de que van a entrar en un año normal. Cuando los americanos empiecen a cosechar septiembre, octubre, noviembre, este premio, esta falta de mercadería que hoy sufre el mundo por esta sequía puntual de Argentina, se va a terminar. Lo que le decimos al productor es que aproveche esta oportunidad, que se fije el inmenso pase que hay en soja para noviembre y que trate de, aunque no haya hecho muchas coberturas, aunque no haya hecho mucho ejercicio en esto, trate de ponerle precio a su mercadería cuando los valores son rentables y que compare las tasas, es decir, lo que paga de interés, lo que el banco le ofrece con lo que él puede obtener vendiendo la mercadería a futuro y obviamente tomando coberturas, porque si no lo hace, otra vez está especulando y la cosa puede salirle mal. El rol de las mujeres en el campo ocupa un lugar preponderante. Mujeres rurales se reunieron para fomentar el trabajo y la actividad que realizan. El encuentro fue en Sunchales, en la provincia de Santa Fe. Participaron mujeres de Santiago del Estero, Córdoba, Buenos Aires, Colombia, Puerto Rico, Uruguay. Dialogamos con la presidenta de la Comisión de Cultura de Pueblo Irigoyen en Santa Fe. A la tierra de las flores, si quieren buscar... Fundamentalmente que conozcan la tarea que las mujeres rurales llevamos adelante. Es una tarea cotidiana silenciosa, pero muy importante. Casi siempre constituimos el eje de la actividad agropecuaria en nuestros hogares, o así no vivamos en el campo, el eje de la actividad del campo que trabajemos. Hay que tener una fortaleza muy especial, es un trabajo muy particular que exige de mucha paciencia, de mucho esfuerzo físico además, y eso es importante porque la realidad cotidiana de una mujer rural difiere bastante de la vida urbana. Eso sería muy interesante que se conozca en profundidad, que se sepa cuáles son las diferencias, y que se valore como tal, que no se tome a la ligera y que se valore en profundidad. Es un tema que lleva larga data, muchas veces un trabajo que es menospreciado y sin embargo fundamental para la vida humana. Agárrense
Hablamos ahora de las posibilidades que ofrece la agroecología como siembra sustentable de producción, además de proteger la salud humana y favorecer el desarrollo de sistemas alimentarios sanos y sostenibles. Dialogamos con el ingeniero agrónomo Eduardo Cerdá. Y lo que nosotros estamos haciendo con los productores es tratar de encontrar de qué manera ellos en sus establecimientos pueden dejar de utilizar estos químicos que tienen que ver con su costo y que muchas veces ante un problema como ahora de seca o un problema de inundación, como hemos tenido casi en un año las dos cosas, el gastar menos hace que sean más viables como productores, porque si invertimos menos y cosechamos poco, hace que esos productores, como ya ha pasado, hemos perdido más del 40% de los productores. Entonces, ¿qué le conviene a un estado comunal? ¿Qué le conviene a una provincia? ¿Qué le conviene? ¿Cuidar los suelos o dejar que se haga cualquier cosa? Que no haya rotaciones, que no se trabaje para sostener esto que es el sostenimiento después de las poblaciones. Entonces, si en la medida que los suelos se enferman o necesitan de mucho remedio, cada vez nos vamos poniendo más inviables, ¿no? Lamentablemente la agroecología está tardando en llegar a las facultades, entonces la formación de ingenieros agrónomos no en todas las facultades es obligatoria para formarlo en agroecología. Yo vengo de la Facultad de Agronomía de La Plata, y es por un lado la facultad más antigua del país, pero es obligatorio en cuarto año para ser ingeniero agrónomo cursar agroecología. Y eso nos ha permitido, ya hace unos 17 años, estar trabajando con campos que empiecen este proceso. Seguinos en las redes sociales. Nos encontrás en Facebook como AgroArgentina. Allí podrás ver las noticias del agro más importantes del día. También seguinos en Twitter, @portalagroarg. Para estar informado minuto a minuto y para mirar las mejores imágenes del campo y de su gente, búscanos en Instagram como AgroArgentina. Algunas de las fotos que muestran el día a día del productor agropecuario, las postales del campo y su gente, aquellos que han apostado al campo argentino con postales realmente excelentes, lugares magníficos de nuestra República Argentina. En la continuidad seguimos hablando de la producción de pasto, en este caso de pastizales naturales y el manejo por ambiente. Las recomendaciones para el control de la ganadería en pastizales naturales desde el INTA Chascomús hacen sus recomendaciones para los campos con estas características. ¿Cómo vamos a enfrentar ahora este problema desde el punto de vista del pastizal? Primero, tratando de conocer nuestro pastizal. Hay ambientes más de producción de verano, que son los bajos, y hay ambientes más de producción de invierno, que son las lomas y media lomas. En los bajos no va a crecer mucho más pasto. Es raro, porque están dominados por pastos de verano. En las lomas sí va a crecer pasto de invierno. Si nosotros ante una situación de crisis y no hay pasto en ningún lado, desparramamos las vacas, van a ir a la loma a picotearlo lo poco que va a ir creciendo. Y va a pasar un tiempo y no vamos a tener nada en ningún lado. Por lo tanto, la estrategia desde el punto de vista de manejo es, en este momento, limpiar las lomas a través de un pastoreo intenso, lomas, medias lomas,
de forma tal de que haya luz y haya espacio para que germinen las especies de invierno, raigrás, cebadilla, poa, flechilla, etc. Luego de pastoreadas las lomas y que se genere luz para el nacimiento, hay que irse al bajo y esperar el tiempo suficiente para que las especies se instalen arriba. Tratarlo como si fuese una pastura o un verdeo sembrado. Uno no va a sembrar algo y lo va a comer ni bien nace porque lo pierde. El mismo es el caso del pastizal. Si queremos generar algo bueno para el invierno tenemos que dar tiempo. Si hay que sacrificar a partir de ahora, hay que sacrificar el bajo y darle tiempo a la loma, que es quien nos va a dar pasto. De otra manera posiblemente no tengamos pasto en ninguno de los potreros. Eso es como punto base. Para eso tendríamos que tener separado el bajo de la loma, ¿no? Y una vez logrado esto, hay otras estrategias que permiten potenciar un poquito más la productividad invernal. Ser el caso de las especies invernales, la fertilización. Si nosotros logramos un buen nacimiento de especies invernales, las especies invernales responden muy bien al fertilizante, sea fósforo, sea nitrógeno. Entonces, ahí, una vez logrado el tapiz de pasto, podemos pensar en fertilizar. En el caso de potreros que vienen muy degradados, posiblemente además de las especies invernales vengan malezas. También podemos pensar en hacer un control de malezas. Si vamos a fertilizar, hay que ver que no haya malezas. Si hay malezas, quizá hay que frenarlas con algún herbicida para que el fertilizante que nosotros aplicamos sea utilizado por la especie deseable. Con esta información ponemos punto final al programa del día de hoy. Recuerden contactarse con nosotros a través de redes sociales, nuestro portal agroargentina.com para que estén informados y por supuesto a través del teléfono de WhatsApp. Tiempo de hojas secas. Desde el programa Pro Huerta del INTA recomiendan realizar abonos y cobertores del suelo para la huerta. En este video resumimos el final del programa. Muchas gracias. En el otoño, calles, veredas y campos se cubren de hojas. Los árboles se desnudan formando diferentes paisajes con las características propias de cada lugar. Investigadores del INTA recomiendan usarlas como abono y cobertores de suelo para la huerta. Desde el programa Pro Huerta explican que un buen uso de las hojas secas puede ser el cobertor del suelo. Luego de trabajar la tierra para la siembra de otoño e invierno, es importante cubrir el suelo recién laboreado. Las hojas secas son una buena alternativa. Permiten cubrir el suelo, dejan pasar la lluvia y en 2 a 3 meses se degradan. Se puede sembrar y luego cubrir. A las plantas recién emergidas no les hace nada. Otro posible uso de las hojas es para mejorar la abonera. El abono es un elemento fundamental para lograr un suelo saludable y repleto de nutrientes. El otoño brinda así este valioso material. Las hojas secas constituyen un complemento ideal para la abonera, ya que aportan residuos secos o marrones. Si bien son útiles casi todas las hojas, se desaconseja utilizar las agujas de las coníferas y casuarinas y hojas de eucaliptus, ya que estas hojas tienen resinas y otras sustancias que acidifican el suelo y dificultan el normal crecimiento del resto de plantas.